Buenas noches. Un gran saludo a la comunidad leonciopraína que nos escucha a nivel nacional e internacional, agradeciendo su compañía en esta nueva jornada donde la Asociación Leonciopraína comparte con nuestra comunidad un conocimiento más, un hecho más que demuestra la trascendencia que los egresados del Colegio Militar Leoncio Prado han tenido y tienen en la vida nacional en los últimos 77 años de existencia de nuestro glorioso colegio militar. Esta noche me complace presentar a un digno representante de la 21 promoción, el embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, el embajador Roncagliolo, con más de 40 años de servicio en el servicio diplomático, como representante de nuestro país de la diplomacia nacional, participó en un hecho trascendental en el concepto de lo que es la nación peruana, el proceso de cierre de las últimas fronteras por cerrar hace 22 años en el proceso de cierre de la frontera Perú-Ecuador. Y hoy día va a compartir con nosotros esa experiencia. Por eso, para nosotros es un motivo de orgullo esta actividad, porque esto muestra cómo el enciopradino ha estado presente y está presente en diversos aspectos. El aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, siempre en pos de mejorar nuestra nación. Y también nos acompaña como moderador en este evento un digno representante de la 34 promoción, el general Julio Yáñez, que como oficial en actividad participó también en dichas jornadas, como nos irán a hacer saber en los próximos minutos. Quiero dejar en el uso de la palabra al embajador Roncagliolo, dándole la bienvenida y un abrazo fraterno de la Asociación Enciopradina, agradeciendo su participación y listos para escuchar su disertación, señor embajador. Bienvenido. Muy buenas noches, compañeros leoncio-pradinos. Mi saludo al señor Luis Herrera, presidente de la Asociación Leoncio-Pradina, y distinguidos miembros de la directiva, al general Julio Yáñez, quien está presente y que me ha unido a una experiencia justamente en el proceso de marcatorio que voy a mencionar ahora, correspondiente al año 1999, y realmente decirles que para mí es un honor participar en esta actividades, felicitando por supuesto a la asociación por desarrollar estos eventos que yo creo que son forma de unirnos, forma de recordar vivencias y experiencias y testimonios que tenemos exalumnos de diferentes fondos de hablar de manera particular de los 22 años de la conclusión del proceso de marcatorio peruano-ecuatoriano del año 1999. Brevemente voy a mencionar que el año 1995 se produce el último conflicto muy intenso, muy fuerte entre ambos países, justamente en la zona de frontera, en el área de la Cordillera del Cóndor, y que significó pues la muerte de numerosos miembros de los ejércitos, tanto del Perú como del Ecuador. Se suspende justamente las hostilidades, hay un acuerdo de suspensión, se denomina acuerdo de Itamaraty, y a partir del cual se desarrolla un proceso de negociaciones muy delicado, muy complejo, que intervienen diferentes niveles de ambos gobiernos, desde los embajadores, los técnicos, los expertos, los viceministros, los ministros y hasta a nivel presidencial, a un problema muy antiguo, digamos, para ser breve, ir directamente al punto. En 1990.
retomo la presentación. Creo que me está escuchando ahora después que se cortó. Señor Herrera, ¿me están Sí, embajador, lo escuchando? estamos escuchando. Sí, el audio está bien. Sí, lo que pasa es que se cortó por un momento la comunicación. Hay problemas técnicos. Y bueno, entonces, como estaba mencionando, el acuerdo de paz, por los acuerdos de paz de 1998, marcan justamente el término de esta negociación larga, compleja, pero en este acuerdo de paz suscrito por ambos cancilleres y con la presencia de los presidentes y los mandatarios de los países garantes del Protocolo de Río de 1942, es decir, estamos hablando de los Estados Unidos, de Argentina, también estamos hablando de Chile, Brasil, países que colaboraron de manera muy positiva, muy propositiva con el Perú y con el Ecuador en encontrar esta fórmula de los acuerdos de paz. Quiero señalar que cuando se suscriben estos acuerdos de paz, hay un acta que firman ambos presidentes en la cual se reconoce que finalmente se encontró la solución y felizmente fue reconociendo la posición peruana, que las fronteras debían cerrarse, debían concluirse, siguiendo las altas cumbres de la cordillera del Cóndor. Entonces, en un acta que firman ambos presidentes, señalan la necesidad de pasar directamente pues, a la conclusión de la demarcación que se llama fijación de la frontera en el terreno. Podemos pasar, por favor, a las láminas. Siguiente. Siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, acá es lo que acabo de señalar, ¿no? El proceso de paz y al final el punto que yo les indico del acta presidencial, y la voy a leer porque es muy importante, dice, con esta base dejan registrada la firme e indeclinable voluntad de su respectivo gobierno de culminar dentro del plazo más breve posible la fijación en el terreno de la frontera terrestre común. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo como instrucción dada por los mandatarios y por las respectivas cancillerías si se inicia el proceso demarcatorio peruano-ecuatoriano, que todo esto se lleva a cabo en 1999. La siguiente. Este proceso demarcatorio tiene como antecedente la demarcación de los años 40. Mencionar brevemente que después del protocolo, de firmar el protocolo en el año 42, había que iniciar la demarcación y se llevó a cabo de una manera bastante bien hecha, partiendo también de la zona costera occidental y también de la zona amazónica, y sin embargo se presentaron algunos impases, algunas dificultades, faltando más o menos alrededor de 100 kilómetros en la cordillera del Cóndor para concluir el proceso demarcatorio. Ecuador unilateralmente lo suspende y de ahí sigue durante 50 años de suspensión de esta demarcación, generándose pues una serie de dificultades, como se ha denominado, de encuentros y desencuentros. Pero quiero mencionar que en el proceso de la primera parte de esta demarcación, que ahí está señalado del 42 al 51, se llevó a cabo con las Fuerzas Armadas de Perú y las de Ecuador, en condiciones bastante difíciles porque, bueno, no se contaba con todas las facilidades que hay ahora, como helicópteros y aparatos avanzados. Se utilizaron los aparatos de aquel momento, pero fue una labor bastante precisa, podríamos decir bastante sacrificada, en condiciones bastante duras, pero se avanzó de una manera importante, de tal forma que cerca del 90% de la frontera binacional, que tiene 1.500 kilómetros, se concluyó. Ahí estamos viendo algunas fotos de cómo fue el proceso de aquella época. Siguiente, por favor. Entonces, son circunstancias por los demarcadores de aquel momento. Siguiente. Y vemos el uso de los equipos de radiooperadores en campamentos, por supuesto. Siguiente.
acá se está ascendiendo pues a un lugar determinado donde se llevan los víveres, la logística, prácticamente se está escalando, ¿no? A pie, a veces se usan acémilas, a veces se usan canoas, pero esa era la manera en que se hizo esto, pero lo importante es que los procesos de marcación de aquellos años fue muy preciso, a pesar de los instrumentos bastante incipientes con que se contaba. Siguiente. Bueno, damos el salto entonces ya al proceso demarcatorio del año 99. Ya habíamos dicho pues que se había dado los acuerdos de paz del año 98 y había una disposición pues de concluir con la demarcación a la brevedad posible. Y es importante, quiero precisar que el proceso demarcatorio del año 99, como yo lo he denominado en algunos trabajos, fue la llave maestra que permitió abrir todo el proceso de integración y todo el proceso de acuerdos que se habían logrado en aquel momento. Estamos hablando, por un lado, de los acuerdos de integración, también estamos mencionando los acuerdos de navegación en el río Amazonas y otros acuerdos importantes como son las medidas de confianza en las Fuerzas Armadas. Como ustedes podrán imaginar, después de 50 años de desconfianzas, de miramientos y de incidentes periódicos, se pasa pues a una etapa muy positiva y este instrumento de acuerdo de medida de confianza justamente colabora con acercamiento de las Fuerzas Armadas. Y acá vemos pues cómo se inician las reuniones del proceso demarcatorio con 2 reuniones en Tumbes y en Machala de los grupos de trabajo. Ahí vemos en la fotografía integrantes de las delegaciones, diplomáticos y miembros de las Fuerzas Armadas. Está el embajador Seminario, que destaca al lado izquierdo, el general del Águila, el general Reyes, el embajador que actualmente es embajador Boza, que está en Bolivia, el embajador Sandoval, el embajador Raúl Patiño, que en paz descanse, fue viceministro y también colaboró en esta etapa de los trabajos. Entonces, esto es muy importante porque acá se establecen cuáles son los términos de referencia para poder... una vez que se llevan a cabo estas reuniones, tanto en Tumbes como en Machala, se pasa pues inmediatamente a desarrollar los trabajos de campo. Pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Y acá vemos los elementos que se utilizan. Se acordó, ahí está señalado, que la ciudad de Gualaquiza, que es una ciudad ecuatoriana, debido a que reúne una serie de condiciones logísticas, tener aeropuertos, tener hoteles, restaurantes y tener aeropuertos relativamente fácil de acceso pues, a las zonas de la demarcación. Era el sitio estratégico más cercano y que con más rapidez y facilidad se podía llevar todo este proceso. Ahí vemos los elementos logísticos que hemos empleado, el helicóptero, utilizamos 2 helicópteros del Perú, 2 helicópteros del Ecuador, el vehículo para transportar del aeropuerto y recoger también los materiales logísticos y los hitos de fibra de vidrio, que es algo que se acordó y que revolucionó el sistema porque se había llegado a una conclusión de que si se utilizaban materiales de cemento para construir hitos de cemento, como se hicieron en la década del 40, iba a significar muchos más viajes para poder trasladar estos materiales que los que se llevaron a cabo en aquella oportunidad. Entonces, tener hitos de fibra de vidrio pues, fue una gran solución, además que son durables y se asienta pues, sobre una base, una estructura de cemento, como se va a ver más adelante. Siguiente, por favor. Seguimos viendo pues etapas del proceso de marcación. Hay un primer trabajo que se hace una inspección, porque era un hito que se había confirmación de la 5ª región militar, de que había aparecido, ¿no?, un
digamos, una prominencia de cemento que daba la impresión que fuera un hito, y fuimos a hacer la inspección. Ahí está la foto de la inspección con el embajador Sandoval, con diferentes oficiales, el general, ahora mayor general en retiro, Willard Gamarra, y realmente verificamos que ese hito, esa prominencia de cemento, constituía pues al hito Nacientes, que coincidía por las coordenadas y todo. Al lado derecho vemos pues el helicóptero MI-17, que es un instrumento valiosísimo que permitió el desplazamiento, traslado de logístico, traslado de los desminadores, traslado también del grupo de marcadores. Ahí están descendiendo del helicóptero, está el capitán del navío Karkovich, el embajador seminario, justamente para ir a hacer un trabajo de demarcación. Siguiente. Otra foto donde se ven justamente las zonas de montaña, características geográficas y climatológicas de la zona. Son dos elementos que constituían desafíos importantes, ¿no? Como seguramente el general Yáñez en alguna oportunidad lo testimonió, y él estuvo al frente de los trabajos de vuelos. Esta característica de terrenos altos y con climas adversos y con muchas lluvias constituía pues un desafío enorme que teníamos que afrontar. Por un lado estaba el tema del desminado asociado a la demarcación y también el tema de los vuelos que tenían que hacerse pues superando estas dificultades y limitaciones que tiene la zona. Siguiente. Acá justamente está la delegación peruana frente al hito Nacientes. Quiero precisar que, si bien es cierto, descubrimos el hito Nacientes, pero una vez que se identificó sus antecedentes y características, se precisó pues, de que era un hito que se había edificado, estaba bien ubicado, lo confirman la delegación peruana, la delegación ecuatoriana, las coordenadas estaban muy bien puestas, pero no se había formalizado. Entonces, se llega a formalizar este hito con otros, y ahí hay una ceremonia, el hito ya está remozado, ¿no? Y justamente con la presencia de los presidentes y cancilleres y algunas autoridades, se produce una ceremonia que vendría a ser el lanzamiento del proceso demarcatorio de 1999. Siguiente, por favor. Hay una foto también de la ciudad de Gualaquiza, que es la ciudad que se escogió de común acuerdo por ambas, donde vivimos ahí durante varios meses en dos hoteles y restaurantes. La delegación peruana, pilotos, desminadores, en fin, un conjunto grande de personas y además un flujo de personal que se movilizaba constantemente y que estábamos preparando pues el proceso primero de desminado antes de colocar pues, los hitos, ¿no? en la zona correspondiente que se había acordado. Pero esta ciudad sirvió de punto de apoyo pues, para todas estas operaciones. Siguiente, por favor. Ahí se observa claramente un perímetro con esa cinta amarilla. Es una zona que ya se está en proceso de desminar o ya se ha desminado. Y se marca el perímetro para que el helicóptero identifique desde el aire la zona donde puede desembarcar a los que van a colocar los hitos. Al fondo se divisa el hito color naranja. Justamente se escogió el color y material porque era un hito fácilmente identificable en los terrenos pues, de la Amazonía, ¿no? Y ahí está la gente trabajando justamente dentro del perímetro que ya ha sido desminado. Siguiente. Acá también hay un par de fotografías descriptivas, ¿no? Al lado izquierdo está el hito Guarinza, y ahí estamos varios miembros de la delegación, que habla con al lado está el general Willard Gamarra, el embajador seminario, que es la persona más alta con lentes oscuros, y detrás está el capitán del navío Karkovich de la Marina, de la Dirección de Hidrografía. Y al lado derecho, es un grupo de delegados, identifico que algunos son delegados ecuatorianos que están en un vuelo
puede ser un vuelo de reconocimiento, puede ser un vuelo de instalación, colocación de hitos, ¿no? Acá sí, se señala que son los demarcadores en pleno vuelo. Entonces son dos fotos que identifican momentos en que se fueron colocando los 27 hitos en la cordillera del Cóndor para cumplir justamente con el encargo de los presidentes y los cancilleres de ambos países. Siguiente. También otro momento ahí, se notan los trabajos de demarcación. Hay una delegación peruana al lado izquierdo, a la derecha hay un recorrido en deslizador. Hay que ver la diferencia, ¿no? Ahora estamos en el año 99, el recorrido por el río se hace por deslizador. En los años 40 se hacían en canoas, ¿no? Con el apoyo de los aborígenes, y depende de la zona, por supuesto, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se ven diferencias notables. En los años 40 pues se hacían con acémilas, escalando las montañas, un trabajo lento, muy sacrificado. En esta oportunidad vemos los vuelos con helicópteros, aparatos modernos que se utilizan para el proceso del trabajo de campo. Siguiente, por favor. Acá hay una labor social. Es importante señalar que durante los más de 3 meses que nos correspondió vivir en Gualaquiza para desarrollar estos importantes trabajos de la instalación de los hitos en la zona de frontera, como mandaba el acta presidencial de los acuerdos de paz del año 98, era importante mantener una buena relación con la contraparte, con la delegación ecuatoriana. Tenemos que recordar un hecho muy importante, ¿no? De que todo proceso de demarcación, es decir, de colocación de hitos en la frontera, como lo que ustedes están viendo o han visto en las fotografías, que se colocan los hitos tienen sus coordenadas, luego se firman las actas respectivas y todo eso queda registrado con copias en ambos países. Todo este proceso tiene que llevarse a cabo con ambas delegaciones. Nadie, ningún país por separado puede colocar hitos o hacer un proceso de esta naturaleza. Es un proceso binacional, de acuerdo al derecho internacional. De ahí la importancia, ¿no?, de los acuerdos de paz, el acta presidencial y el encargo que se da a los ambos países para que se lleve a cabo este proceso de demarcación pues a la brevedad posible. Entonces, establecer esas relaciones de camaradería fueron muy importantes. Ahí estamos haciendo un almuerzo con comida peruana, por supuesto, y estamos agasajando a la delegación del Ecuador, justamente haciendo un alto del difícil trabajo de recorrido y de la labor ardua, pues, de colocar los hitos a lo largo de la frontera. Siguiente, por favor. Habíamos señalado justamente que uno de los problemas, aparte del tema de hacer desminado, hay que hacer una diferenciación. Existe un desminado en sí que llevan a cabo los países en diferentes partes del mundo, porque por razones de conflicto, por el conflicto armado, por guerras o conflictos focalizados, suelen los países colocar minas en las zonas de disputas justamente para detener, ¿no?, la marcha justamente del enemigo. Y en tal sentido se colocaron diferentes minas en las zonas que hemos trabajado. Por eso es que era importante hacer desminado. Eso constituía una dificultad, un desafío, un riesgo importante para la delegación. Gracias a Dios que se llevaron a cabo sin mayor incidente o dificultad. La otra problema son las lluvias. Justamente pues hay periodos de lluvias donde son lluvias torrenciales, ¿no?, y que justamente a nosotros nos paralizó por varios días que no pudimos hacer ninguna operación. Ahí se está mostrando justamente esa característica de la zona. Yo quiero señalar que en estas circunstancias especiales, la delegación ecuatoriana tomó la decisión en un momento en que hubo, podríamos decir, un pequeño momento de suspensión de lluvia, donde se podía hacer una inspección para poder retomar el proceso demarcatorio. Emprendió vuelo un helicóptero ecuatoriano justamente en dirección hacia un hito. Lamentablemente, las circunstancias adversas
el clima, el paisaje, la topografía, condicionaron todo para que pues, se produjera un accidente lamentable. Este helicóptero choca, ¿no? y fallecen 7 personas, 7 integrantes de la tripulación, eran varios oficiales, todos personas muy destacadas en este proceso marcatorio, y eso fue muy lamentable, la pérdida de 7 vidas humanas, que nosotros pues lo tomamos como si fuera pérdida propia. Quiero decirles también que que fue una muestra también de solidaridad. Se elaboró una moción de orden del Congreso de la República reconociendo justamente a las 7 víctimas ecuatorianas como parte del proceso de paz y como héroes del proceso demarcatorio. También yo acudí con el resto de, digamos, de las personas desaparecidas al Ecuador, donde se rindió tributo, y al retorno acordamos justamente una ceremonia religiosa con mi contraparte ecuatoriana, con el embajador Alejandro Suárez, que en ese momento era presidente de la Comisión Demarcadora del Ecuador. Entonces ellos acogieron de manera muy positiva esto. Se llevó a cabo una ceremonia religiosa justamente en el punto donde fue la caída del helicóptero y en la zona donde se iba a elaborar, se iba a elegir el hito, se le puso una placa en recuerdo justamente de las personas caídas y se puso como nombre Constructores de la Paz. Es un muy importante acontecimiento, ¿no? Que refleja la solidaridad que tenía la delegación peruana con la delegación ecuatoriana. Luego de este incidente lamentable, por supuesto, se retomaron los vuelos y las actividades para seguir adelante con el proceso demarcatorio. Quiero destacar, ya estamos llegando ya en la parte final, que este proceso constituyó pues un desafío muy importante. Y si bien es cierto, las dificultades que se enfrentaron en la década de 40 fueron de orden distinto, fueron delegados o demarcadores que hicieron un trabajo muy sacrificado, pero también muy preciso, que lo pudimos comprobar nosotros con los instrumentos modernos. Y si bien es cierto, nosotros contábamos con todo este instrumental, con helicópteros, GPS, computadoras, laptops, también habían pues desafíos grandes como lo que estoy señalando, lo que acabo de mencionar. Pero no obstante ello, pues se llevó de manera exitosa a la conclusión de este proceso demarcatorio. Se realizó una ceremonia especial con la presencia de los mandatarios de ambos países, ¿no? Y en esta ceremonia se patentizó justamente la importancia con que se había llevado a cabo en la conclusión de la demarcación. Y con esta conclusión de la demarcación podríamos señalar, como lo dijo muy bien el entonces canciller Fernando de Traseñiz, se concluye pues un sueño desde la época de la independencia de tener todas las fronteras terrestres debidamente demarcadas. Esta fue pues la última frontera del continente, la última frontera con los países vecinos que tenía el Perú pendiente de demarcación, y ya lo hemos señalado. Esto se suspendió unilateralmente en la década del 50, ¿no? El Ecuador interpretó pues, que no había una divisoria de aguas en la zona de la Cordillera del Cóndor, sino habían dos. Entonces, por todas estas razones, ellos suspendieron el proceso de demarcación, pero lo más grave no fue solamente eso, sino que políticos de diferente posición, de diferente característica en Ecuador, politizaron el tema, ¿no? Y llevaron a la situación de señalar que el protocolo era inejecutable, lo dijeron en un momento, y en otro momento dijeron que era nulo. Entonces se desconoció el protocolo, se pasó a señalar que había una demanda de salida soberana al Amazonas, ¿no? Y siguió todo un proceso largo, complejo, ¿no? Pero que felizmente con el tiempo evolucionó favorablemente, porque el presidente Sixto Durán llegó un momento que aceptó la vigencia del protocolo de Río de Janeiro, y cuando finalmente sube el presidente Yamil Mahuad, que era el presidente ecuatoriano, con el cual se concluyó el proceso de paz, junto con el presidente Fujimori,
ambos pues tuvieron la voluntad de concluir este proceso, ¿no? Con el apoyo, por supuesto, de los grupos técnicos, los grupos de los diplomáticos, los expertos, los demarcadores, ¿no? Que fueron los que trabajamos de una manera muy, muy fluida y muy eficiente. Yo quiero destacar entonces al concluir esta exposición de que fue un trabajo complejo, un trabajo sacrificado, delicado, que se concluyó exitosamente, demostrando justamente la delegación peruana un gran profesionalismo, una gran unidad en torno a ese gran objetivo nacional que se logró finalmente pues en mayo del 99 con la conclusión de la demarcación. Esto, por supuesto, significó que se abrieron, ¿no?, los demás instrumentos acordados en el proceso de paz. Se empezó a trabajar el proceso de integración fronteriza, el tema de las medidas de confianza, la navegación por el río Amazonas, y en el contexto del proceso de integración se desarrolló con el tiempo ya el mecanismo que fue muy importante, un mecanismo del más alto nivel, del nivel presidencial, que son las reuniones anuales presidenciales y también los gabinetes binacionales de Perú y Ecuador, que se llevan a cabo un año en un país y el siguiente en el otro. Este mecanismo fue tan positivo pues, que se consiguieron grandes logros en el proceso de estos 22 años. Creció el comercio, un volumen muy importante, el turismo también se desarrolló, la presencia de peruanos en el lado ecuatoriano y viceversa también se hizo patente, la reunión nuevamente de familias de ambos lados. Debemos recordar que el lado de Loja, por Ecuador, y el lado de Piura tienen lazos familiares también. Todo esto pues significó un vuelco importante en la relación bilateral, ¿no? De un signo negativo que pasó a un signo positivo, un signo de cooperación, un signo de confianza, y en la parte técnica de la demarcación sirvió de base pues para poder constituir luego el trabajo que se llamó la COMPEFEP, que es la agrupación, el proceso con el cual ambos países periódicamente hacen una revisión de la frontera, ya no para cerrar la frontera que está cerrada, podríamos decir oleada y sacramentada el año 99, en mayo, ¿no?, de lo cual nosotros nos sentimos orgullosos de haber podido trabajar en este importante proceso, sino que también al cerrarse esta frontera se dinamizó todo un proceso positivo de cooperación entre ambos países. Y esto es lo que yo quiero señalar finalmente, que ha sido pues una de las experiencias más importantes que he tenido en mi carrera y me alegra pues haber podido trabajar con gente tan profesional que realmente constituimos ya un grupo humano que nos reunimos periódicamente pues haciendo recuerdos de estos importantes acontecimientos. De esta manera les agradezco su atención y estoy a disposición de las preguntas y o comentarios que ustedes deseen realizar. Gracias. Señor embajador, muy buenas noches. Hermanos leonsopradinos, cadetes leonsopradinos presentes en este webinar, muy buenas noches. El que le habla es el general de brigada en situación de retiro, Julio Yáñez Tamariz, que tuvo también el inmenso placer de haber también sido partícipe de este proceso de fijación de la frontera terrestre. Y justo con nuestro señor embajador, pues hicimos un trabajo muy minucioso, ¿no? La verdad que es un éxito personal para todos y creo que quedó marcado y somos parte de la historia ahora del país. Después de más de 50 años de haber tenido litigios entre ambas naciones hermanas. Señor embajador, le quería hacer unas preguntas, aprovechando su disertación, su experiencia en el campo de la diplomacia. Durante el desarrollo del proceso de la fijación de la frontera terrestre, el trabajo fue muy accidentado y complejo, como usted mismo lo vio y lo ha mencionado, debido uno a la posición geográfica de los sitios donde se iban a colocar, que en algunos casos pasaban los 2.000 metros, y que la ubicación, aunque les parezca mentira a ustedes, yo creo que Dios es perfecto en lo que hace, porque si ustedes conocieran el terreno, la zona de la línea de frontera
hacia el lado peruano era un barranco y hacia el lado del ecuatoriano era una pendiente suave. Increíble, era prácticamente una cosa, pero para nosotros, para los peruanos, llegar a esos puntos pues era un trabajo arduo, como usted me consta, señor embajador. Yo le hago la consulta justamente por esta situación de la posición geográfica de los puntos y las condiciones meteorológicas que eran adversas en todo momento. En menos de una hora el tiempo se cerraba y ya no se hacía nada, no se volaba, no se hacía nada, ya prácticamente toda la brigada de trabajo se quedaba estancada en Gualaquiza, en el cantón. ¿Cuál cree usted que fue el momento más álgido dentro del desarrollo del proceso, que podría haber considerado de que no se pudiera cumplir los plazos, pues teníamos un plazo, recuerda usted que teníamos que llegar a un tiempo límite, porque ya estaba estipulado los plazos de las firmas, y sin embargo, podríamos decir que de repente podría haberse quebrado este proceso y dejar todo en stand-by? ¿Cuál cree usted que ha sido el momento más difícil? Bueno, lo que podríamos señalar es que Tumbes y Machala, que mencionaba, cómo íbamos a trabajar en el proceso de minado, en el proceso de marcación, y acordamos pues establecer que uno de los puntos importantes a partir del cual llevaríamos a cabo este proceso era la ciudad de Guaraquí. Pero cuando hemos arribado a Guaraquiza, al comienzo hubo alguna pequeña divergencia que es natural, que se produce a veces dentro de las delegaciones, para no solamente hacer el encuentro o el punto de partida de Guaraquiza, sino también utilizar el lado peruano, que usted muy bien que hay teníamos que peruano, ¿no? Y eso pues eso fue una cosa breve, inicial, pero eso fue rápidamente superado con la buena disposición de la parte ecuatoriana. Las conversaciones que tuvimos con el embajador Alejandro Suárez fueron altamente positivas. Y finalmente pues reconfirmamos el quedarnos, ¿no?, en Gualaquiza, y a partir de ahí poder desarrollar todo el trabajo normal, ¿no? O sea, podríamos decir que hubo un inicio posiblemente por somos seres humanos, a veces tenemos de tipo humano, de civiles y bien por las Fuerzas Armadas, pero yo creo que lo importante es no tanto que se haya producido alguna pequeña divergencia o puntos de vista, sino que se llevó a la solución, ¿no? Así como luego también se presentó el tema del incidente o el accidente el helicóptero Super Puma, que fue un momento muy difícil también, porque bueno, ahí de todas maneras sufrimos varios días de retraso a raíz de las lluvias, pero después se comprendió, y la delegación ecuatoriana, pasado su luto, pasado su dolor, comprendieron pues que teníamos que retomar las actividades, inclusive con refuerzo de aparatos peruanos, ¿no?, justamente por la pérdida que sufrieron ellos del helicóptero Super Puma. Entonces son momentos difíciles, momentos que a veces se presentan dificultades, pero felizmente fueron superadas rápidamente. Y luego, de lo que yo recuerdo, hubo mucha continuidad, mucha cooperación. Cuando yo viajé también a Quito, justamente para rendir tributo a las personas fallecidas, bueno, sentí también le puedo decir, un reconocimiento de las autoridades ecuatorianas por el gesto de la delegación peruana, y el hecho también de hacer un servicio religioso en el sitio donde se sucedió el accidente, poner la placa recordatoria. Yo creo que todas estas cosas nos han unido más, formando pues una verdadera camaradería, y cosa que se puede ver ahora, ¿no?, a través de los diferentes trabajos de que se llama la comisión de la COPE, que para la revisión de los hitos de frontera, que se llevaron a cabo, por supuesto, de una manera exitosa.
Nuestro tiempo de permanencia en el cantón de Gualaquiza, cuando estuvimos ahí en esta zona, que fueron una cantidad de meses que pudimos compartir el trato con la población de ahí, que era, uno se sentía en casa. Recuerda usted que siempre estábamos ahí como que estuviéramos en casa, no se trataba la diferencia de que si éramos peruanos, ecuatorianos, siempre había un trato muy cálido. Realmente en esta población yo siempre los recuerdo con gran cariño por la manera como nos atendían o cómo conversábamos ahí en el ambiente. Inclusive una de las cosas que veíamos, que ellos veían televisión peruana, por ejemplo, ¿no? O sea, y hablaban de los actores peruanos y daba pues una especie de orgullo, ¿no? ¿Tiene usted alguna anécdota de este tipo con la población o algún poblador en general durante su tiempo de permanencia en el cantón de Gualaquiza? Bueno, yo podría decir que quizás al comienzo el hecho pues, de que llegara un alto número de, digamos, de personajes peruanos, miembros de las Fuerzas Armadas, diplomáticos, podríamos decir de un momento a otro, descendiéramos en helicópteros, quizá causó un poco de preocupación por una población pequeña como la de Gualaquiza, que no están acostumbrados pues, a ver representantes de otro país y menos de las Fuerzas Armadas. Pero rápidamente creo que entendieron ellos que nuestra labor era una labor de paz, ¿no? Que esas mismas Fuerzas Armadas que tiempo atrás, años atrás, estuvieron en ciertos enfrentamientos, ¿no? Justamente en la zona de la Cordillera del Cóndor, en esta oportunidad son Fuerzas Armadas dedicadas al proceso de paz, dedicados pues, a una tarea que era la tarea del proceso embarcatorio, que era el mandato justamente que habían dado los presidentes y los cancilleres de los respectivos países. Y es más, usted lo describe muy bien como una especie de relación armoniosa y cálida, a tal punto que en el momento que ya nosotros concluimos nuestra misión, estamos hablando de mayo del 99, ¿no? Que habiendo ya concluido el cierre de la frontera y se llevado a cabo la ceremonia de las autoridades en las zonas específicas en que se había acordado hacerlo, y teníamos que partíamos muchos por la vía terrestre, otros en avión. Las propias autoridades ecuatorianas, tanto pues el alcalde como digamos los dueños de los hoteles, los dueños de los negocios, se sentían un poco, ya se habían acostumbrado, ¿no?, a nuestra presencia y sentían nuestra partida, ¿no? En cierta medida también esa presencia nuestra pues había dado un cierto dinamismo económico, ¿no?, a la zona, ¿no?, porque son zonas pequeñas, pues, donde no están acostumbrados a tener pues hoteles llenos, restaurantes llenos. Nosotros teníamos un número grande de personas. Entonces, esa relación humana creo que fue importante. Y otra cosa que yo recuerdo también, cuando escuchaba la radio, que tocaban los negocios, los sitios ecuatorianos, la presencia de Rosy War, a mí me causó una impresión agradable, que era pues la cantante de tecnocumbia peruana más famosa de esos años, que ingresaba pues con una gran facilidad en los ambientes y en los hogares de Gualaquiza. Sí, fueron momentos muy gratos, la verdad que muy gratos. Se pasaron instantes interesantes, como usted dice, pues, recordando ya la despedida de nosotros hacia ellos. Había pasado 3, 4 meses, pero realmente fue una compenetración grande con este grupo humano, ¿no? Usted es integrante de la 21ª promoción, la denominada la Veintiúnica, pues, ¿no?, del cual tengo yo muy buenos amigos. Y siempre ha sido una promoción muy referente. Para mí, como piloto y como oficial del ejército, en ese momento, el momento más álgido, no, el momento más histórico, el más histórico, a la firma de los presidentes peruano y ecuatoriano en el P. Pachacute, cómo se sintió el embajador Nicolás Roncagliolo al haber llegado a ese momento donde se cerraban un capítulo muy importante de nuestra vida como países hermanos, ¿no?, que habíamos alcanzado la paz después de tantos años y haber tenido esa duda de qué terreno pertenecía a quién, y se hizo en buenos tratos, ¿Cómo se sintió el embajador Nicolás Roncagliolo en ese momento, en esa tarde-noche donde se hizo la firma?
decirle, y gracias por su pregunta, que creo que es muy importante, porque yo años posteriores también he reflexionado mucho en esto, ¿no? Porque quiero yo, a manera de testimonio, ya estamos con compañeros de los colegios militares y las distintas promociones, que es bendición de Dios, ¿no? Una bendición de Dios que haber justamente estado al frente de esta delegación, esa destacada delegación peruana denominada Comisión Peruana de Marcadora de Límites, ¿no? Realmente es un honor porque hemos concluido un capítulo histórico, ¿no? Era una cosa, podríamos llamarle una aspiración nacional. Me acuerdo que en su libro, el embajador Carlos García Bedoya, que fue uno de los más grandes diplomáticos de teoría y práctica, él decía en su libro que mientras no levantemos la hipoteca territorial que tenemos como el Ecuador, es decir, cerremos la política exterior por los ámbitos de la cooperación, el desarrollo armonioso, social y económico de ambos países. Y era cierto. O sea, esto en realidad significó, en términos de las palabras del embajador García Bedoya, el levantamiento de una hipoteca que justamente permitió que ambos países liberaran todas sus cargas del pasado y la cooperación que hemos visto años, no económicos, sino como se hablaba, logros de carácter social, logros de carácter familiar, inclusive en la zona de frontera. Hay un flujo natural, ¿no?, de peruanos en el lado ecuatoriano y viceversa. Yo la última vez que estuve en Ecuador, justamente conmemorando 20 años del acuerdo de paz, me invitaron a Quito, conversaba con la gente de esa zona, ¿no? Del Ecuador, me decían, nosotros ahora vamos por Perú a disfrutar de las playas, del ceviche, y las fuerzas que estaban ahí contenidas de alguna manera u otra, fuerzas positivas. Ahora, yo decía una palabra, ¿no?, de que para mí fue una bendición, y lo voy a explicar por qué. Porque cuando yo inicié mi carrera diplomática, tuve la gran suerte de trabajar con el embajador Carlos García Bedoya, que era justamente el autor de este libro y el autor de la frase ese de las hipotecas territoriales. Y cuando concluí mi misión, mi trabajo, mejor dicho, de 3 años como joven diplomático, fue a tercer secretario, es decir, teniente de la Fuerza Armada, ¿no? Me reuní con el embajador García Bedoya y le planteé, me preguntó y me decía, don Nicolás, ¿dónde quiere usted empezar su trabajo? Usted toma la empezar por el Ecuador, le dije, porque quiero foguear un país de frontera. Yo soy diplomático, empiezo mi carrera y quiero empezar fui con mi familia y de trabajar en este proceso de paz y en este cierre de la... Entonces, cuando yo me senté ahí en los extremos de la mesa, porque usted recordará que había una mesa donde estaban ambos presidentes, las primeras damas, y en los extremos, extremo derecho, estaba yo, presidente de la delegación peruana, y el otro extremo, el embajador Alejandro Suárez, y ambos firmando las actas respectivas, ¿no? Yo en ese momento justamente pensaba, bueno, señor, te agradezco, empecé mi carrera en Ecuador y estoy prácticamente concluyendo esta etapa que es tan importante histórica. Ese fue mi pensamiento, que para mí fue una bendición de Dios haber trabajado en el proceso de paz. Qué importante, sobre todo qué orgullo personal, ¿no? Yo quisiera estar en sus zapatos y ponerme por un momento a cómo se sentía el embajador Nicolás Roncagliolo, ¿no? Por último, señor embajador, ¿qué mensaje, con la experiencia pasada de este evento tan importante para nuestro país, qué mensaje le deja a usted a las promociones,
sobre todo a las nuevas jornadas de promociones de cadetes de nuestros colegios militares, que habiendo nosotros pasado por las aulas de nuestra alma mater, hemos marcado huellas y hemos dejado con tinta indeleble grandes recuerdos para el país. ¿Cuál es su mensaje final? Bueno, yo quiero agradecer justamente a la Asociación Luis Ucraína por esta magnífica oportunidad de poder darles este testimonio de experiencia profesional y que lo compartí con todos ustedes, con el general Yáñez, con el general Pérez del Águila, con Willard Gamarra y todos los que participamos, diplomáticos, miembros de las Fuerzas Armadas, técnicos, que fue, podríamos decir, un trabajo en equipo y mostramos una gran unidad, ¿no? y un trabajo muy coordinado. Entonces, para mí eso fue una cosa única, ¿no? Quizás la experiencia profesional más importante de mi carrera. Entonces, mi mensaje para las nuevas generaciones es de que mantengan los valores que han sido formados en el colegio militar. Estos valores de moralidad, disciplina, moralidad y trabajo son valores muy importantes. Posiblemente con el tiempo, quizás los alumnos o las jóvenes generaciones, cuando vean cosas desagradables que pasan en el país, pueden pensar de que hay otras cosas que prevalecen, pero no es así. Yo creo que los valores deben prevalecer, son los valores que vienen de una sociedad occidental y cristiana, esos valores de disciplina, yo creo que han sido muy importantes en mi carrera. A lo largo de mi carrera, el tema de la disciplina que adquirimos en el colegio nos permite justamente desarrollar aquellos aspectos que uno necesita para capacitarse en una profesión, en una experiencia o en una proyección de vida que uno tenga. Moralidad es tan importante. Hemos visto los diferentes problemas de corrupción que se presentan en diferentes partes, ¿no? Y realmente yo creo que el tema de la moralidad es fundamental, ¿no? Ese es mi mensaje, ¿no? Que mantengan los valores, que son valores cristianos de nuestra sociedad peruana, ¿no? Y que el trabajo en equipo es fundamental. Yo creo que deben acostumbrarse también a trabajar en equipo, a desarrollar la solidaridad, que es un valor fundamental. Yo creo que es algo que se ha perdido en el Perú, yo no digo totalmente, pero que algo que tiene que cultivarse. Yo creo que las nuevas generaciones son las llamadas justamente a cultivar la solidaridad, el respeto a la otra persona, el respeto a la autoridad, el respeto a la dama, el respeto a las personas mayores. Yo creo que eso es una cosa fundamental para que nuestra sociedad sea una sociedad que tenga un futuro maravilloso. Tenemos, yo creo que una generación que puede proyectar ese futuro. Nosotros, como personas mayores, muchos de nosotros ya de la tercera edad, queremos dejar un legado a las nuevas generaciones, que ellos tomen la posta y que lleven el Perú adelante. Yo confío en las nuevas generaciones que van a cambiar el Perú. Gracias, señor embajador. Ha sido otra vez nuevamente un gusto, nuevamente compartir con usted un evento de este tipo y sobre todo recordando esos años, los años 90 y que ha sido tan significante para nuestro país y la unión fraterna entre dos países. Muy agradecido, señor embajador. Muchas gracias, general Yáñez, muchas gracias, doctor Luis Herrera. Creo que para mí es una experiencia única, ha sido un honor hacerlo. Y también sé que nos han escuchado alumnos del colegio militar, por eso es que mi mensaje concluía de esa forma. Siempre a mí me agrada que poder no solamente hablar a los exalumnos, a los compañeros de 21 promoción y de otras promociones, sino también a los cadetes que van a integrar nuevamente esta asociación de exalumnos. Y ellos creo que tienen una responsabilidad de sacar el Perú adelante. Y estoy seguro que con la formación que le da el colegio, con la formación que le dan sus hogares, ellos van a contribuir de manera decisiva en un Perú mejor. Gracias. Gracias, don Nicolás. Un gusto tenerlo por aquí en la asociación. Gracias, general Julio Yáñez. Bueno, vamos a terminar esta transmisión, ¿no? Y justamente con el mensaje de don Nicolás y de don Julio, ¿no?
esperamos y confiamos en que las generaciones venideras, ¿no?, trabajen en equipo, ¿no?, puedan agarrar y lograr logros como los que han logrado nuestros hermanos, que han estado en la misma situación, en el mismo campo, donde tenían que definirse las cosas, y lo hicieron de la mejor forma, y yo creo que son un ejemplo para nuestra comunidad y para toda la comunidad en general. Así que nos estaremos viendo en el próximo webinar. Cuídense un montón y